nombre es Bárbara Núñez, soy estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Industrial y voy a ser su ayudante este semestre. ¿Ya? Primero vamos a repasar algunos conceptos básicos que quizá ya se los pasaron en clases, pero siempre es bueno recordarlos. El primer concepto, ay, me vale. El primer concepto es las necesidades. Bueno, todos los seres humanos tenemos necesidades, ¿ya? Y estas necesidades tienen diferentes... Ay, no se puede ver mi Pau. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, es que me llegó una ¿Qué pasó? notificación que no se podía ver. Ya, Ah, pero gracias. Ya, las necesidades son ilimitadas porque yo puedo pedir todo lo que yo quiera según lo que yo desee, jerarquizables porque Maslow las clasificó en 5 niveles. Estos niveles son eh, las necesidades fisiológicas, son la base, que tienen que ver con la regulación de temperatura, las cosas básicas que hace el cuerpo humano. La seguridad, en donde se relaciona con la seguridad de la persona, que no atente contra su vida, su crecimiento, que tenga seguridad de ingresos, seguridad moral también. El tercer nivel es de afiliación, se enfoca más en las emociones y en las relaciones interpersonales, porque el ser humano es un ser social, entonces tiene la necesidad de relacionarse con otras personas. El cuarto nivel es de reconocimiento y se enfoca en el reconocimiento propio y de su entorno. Eh, Acá tiene mucho que ver el autoestima. Tenemos dos tipos de autoestima, uno es el autoestima bajo y el otro el autoestima alto. El autoestima bajo tiene que ver con lo que yo siento sobre mí y el autoestima alto es lo que los demás quieren ver sobre mí. Entonces, después del cuarto nivel viene obviamente el quinto, que es el de autorrealización y tiene que ver con todas las actividades que yo pueda realizar para sentirme más completo. Maslow dice que al ir completando cada nivel, el individuo va necesitando llegar a los demás niveles, ¿ya? Y se va avanzando. Entonces esta pirámide, si bien es más bien psicológica, em, también es utilizada en el mercado. Por ejemplo, en el marketing lo utilizan cuando nos venden prendas deportivas y nos dicen que al usar cierta prenda deportiva vamos a lograr, no sé, el autorreconocimiento, tener mejor autoestima y todo lo que, lo que quieren. Y ahí se enfoca también en este cuarto nivel, ¿ya? Y por último, que son variables, porque pueden cambiar con el tiempo o con el contexto. Entonces, mis necesidades pueden haber cambiado de un día para otro, desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 17 de marzo del 2020, porque empezó la pandemia, nos cancelaron las clases presenciales y todo eso, ¿ya? Otro concepto muy importante son los recursos. Los recursos son el medio utilizado para cumplir un fin u objetivo, ¿ya? Las necesidades son ilimitadas y se satisfacen mediante estos recursos que, al igual que las necesidades, tenían ciertas características. Los recursos son limitados porque se tornan escasos ante las necesidades. Son versátiles porque tienen más de un posible uso, por ejemplo, eh, el dinero, el tiempo. El dinero yo lo puedo utilizar para comprar un notebook o un celular. Mi tiempo es un recurso muy limitado, yo lo puedo utilizar para hacer ejercicio o para estudiar y así. Y parcialmente sustituibles porque se pueden sustituir por otros recursos, por ejemplo, em, pagar con tiempo de trabajo la cuenta de un restaurante. Entonces, eh, sustituibles porque intercambio el dinero con o sea, perdón, el tiempo con el dinero. ¿Ya? Y en economía hablamos de recursos humanos, recursos materiales.
Los recursos humanos son los trabajadores o cualquier persona que se vincule a la organización. Y los recursos materiales son los materiales que se usan en los procesos productivos, como insumos, bienes de capital, etc. Y vamos a pasar finalmente a la frontera de posibilidades de producción. El concepto clave de la frontera de posibilidades de producción es el costo de oportunidad. Y nace porque frente a la escasez de recursos es necesario elegir la distribución de estos de acuerdo a las necesidades y preferencias. Y de aquí nace el concepto de FPP, que sería la representación gráfica de la máxima combinación posible de los dos tipos de bienes que se pueden producir cuando todos los recursos disponibles se utilizan eficientemente. Es un poco larga la definición, pero la vamos a desglosar a continuación, ¿ya? Y finalmente el costo de oportunidad, que es la cantidad de bienes o servicios a los que se debe renunciar para obtener otro bien. En resumidas palabras, el costo de oportunidad es lo que yo pierdo al elegir cierta cosa. Por ejemplo, yo tengo dos celulares no, a ver, un celular y una tablet que tienen el mismo valor para mí. Entonces, si yo elijo el celular, mi costo de oportunidad va a ser esa tablet. Y eso es en resumen, ¿ya? Igual lo vamos a ver acá. Y vamos a trabajar con ciertos supuestos para poder facilitar todos los cálculos y el proceso, ¿ya? El primer supuesto es que la sociedad va a producir dos bienes. Vamos a obviar qué tipo de bienes, pero va a ser todo como con el fin de poder finalmente poner acá el bien X o bien 1 y acá el bien 2 o bien Y, ¿ya? Es simplemente para facilitar los cálculos y todo eso. Como segundo supuesto, el avance tecnológico y capacidad de recursos se mantiene constante. Y como tercero, los recursos se utilizan de la manera más eficiente posible. Estos dos supuestos los dije juntos porque tienen que ver con lo mismo, porque esta frontera de posibilidades de producción se puede desplazar positivamente o negativamente. Entonces, positivamente se da cuando aumentan los factores productivos, es decir, el trabajo y el capital, o cuando aumenta la tecnología, cuando si yo mejoro la tecnología, claramente puedo aumentar también la producción, o también por la capacidad de recursos. Si en el caso opuesto disminuye la cantidad de recursos disponibles, voy a disminuir o sea, voy a desplazar de forma negativa mi curva de mi frontera de posibilidades de producción. Y también se puede contraer por desastres naturales o por la disminución de la eficiencia de los procesos, ¿ya? Entonces aquí abarcamos el punto 2, que sería el avance tecnológico, y el punto 3, donde dice que todos los recursos se utilizan de la manera más eficiente posible, es decir, no hay pérdidas de trabajo, no hay máquinas malas, eh, nada de eso. Todo se ocupa perfecto en un mundo utópico. Y por último, el supuesto número 4, con los recursos existentes es posible producir uno u otro bien. Con esto me refiero a que no sé, me entregan una empresa y con esa empresa yo puedo producir tanto vino como controles. ¿Ya? Es una cosa bien rara, pero no nos va a importar mucho qué recursos va a tener la empresa para producir, ¿ya? No sé si hay alguna duda. No, ay, bien. ¿No? Ya, bueno. Entonces, por si me cambió esto. Esta es la frontera de posibilidades de producción. Entonces, como dije anteriormente, es la máxima combinación de dos bienes.
Este punto amarillo va a ser la máxima combinación entre los dos bienes. Por ejemplo, si yo tengo celulares y tablet, ¿ya? Yo podría producir como máximo, supongamos que está justo acá en el límite, 20 celulares y 15 tablets, ¿ya? Dados mis recursos productivos, o sea, mis factores productivos que serían el trabajo y el capital, y también mis recursos, porque también son limitados, ¿ya? Y el punto verde sería un punto factible pero ineficiente, dados mis factores productivos. Por ejemplo, acá serían 10 celulares y cerca de 9 tablets, pero ya, yo los puedo producir, pero igual debería poder producir más dado todos mis recursos, ¿ya? Y el último punto, que es el amarillo, sería un punto inalcanzable dados los factores productivos, porque me están pidiendo demasiado, entonces mi empresa no lo puede suplir, entonces no, está fuera de mis alcances, ¿ya? Y bueno, y acá están los desplazamientos que les había comentado. Bueno, vamos a partir con un ejercicio que es bastante simple y cortito, que es de los que pueden entrar en la PEP. Una pregunta. Sí, dime. En la curva de FPP, los eficientes siempre serían en la línea azul, ¿o no? Sí, los eficientes siempre van a estar dentro. Entonces, yo podría combinar 30 celulares con 10 tablets y si está dentro de la línea azul, va a ser eficiente siempre. ¿Ya? Sí, muy buena pregunta, se me había olvidado. Ya, gracias. Entonces, vamos a partir con el primer ejercicio. Ya, yo tengo muy fea letra en la pizarra, así que me perdonan. Ya. En la siguiente tabla muestra la cantidad de horas asignadas para producir 1 kilogramo de cada uno de los dos bienes en los respectivos países. Entonces, tenemos la producción de cobre y de gas en Chile, ay, sí, en Chile y en Brasil. Entonces me piden, bueno, tenemos que primero destacar las cosas importantes. Es la cantidad de horas asignadas para producir 1 kilo de producto entre Chile y Brasil. Ya, entonces, disculpen, acá nos piden determinar la cantidad producida en una jornada de 8 horas de trabajo. En cada país, la tabla y gráficos de FPP. Ya, entonces algo importante es que la curva de FPP es solo para una economía con dos bienes. Entonces yo puedo tener muchos datos dentro de un mismo país, pero va a seguir siendo dentro de una misma tabla, ay, qué fea la letra, tabla y gráfico, ¿ya? Siempre para un solo país, o una economía, como la nombren en realidad, ¿ya? Entonces acá nos nombran dos países, y esto serían dos tablas y dos gráficos, ¿ya? Entonces, nos piden determinar la cantidad producida en una jornada de 8 horas de trabajo. Lo primero que debemos hacer es cambiar esto, que es esto, que está en minutos, a horas, ¿ya? Entonces, hacemos la tablita, sería cobre, gas y Chile y Brasil. ¿Ya? Entonces, bueno, para hacerlo más didáctico voy a hacer las primeras conversiones, pero ustedes yo creo que ya la saben, que es una regla, simple regla de tres. Sería una hora, equivale a 60 minutos. Entonces, 120 minutos me equivalerá a X horas. Entonces, eh, nos quedarían 2 horas, ¿ya? 120 minutos son 2 horas. Y lo ponemos acá, ¿ya? Todo esto simplemente porque
acá nos hablan de horas, 8 horas de trabajo y es mucho más simple trabajar en horas que trabajar en minutos. Si ustedes quieren pueden trabajar en minutos, pero es mucho, son muchos números, ¿ya? Em, una hora son mm, 60 minutos y X 240 X. Esto va a ser 4 horas. Entonces acá lo buscamos y 240 está acá y está acá. 4 horas. Y bueno, en Chile la producción de gas se demora 60 minutos. 1 kilo. Ay, perdón. No, por favor. Una hora. Ya, entonces voy a borrar las conversiones porque después nos pueden molestar. Y bueno, nos están pidiendo la producción en 8 horas de trabajo para los dos países y con los dos bienes, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra tabla igual a esta. Sería de cobre, gas, Chile y Brasil. Entonces, nos están diciendo, de nuevo con regla de 3, que es un ejercicio muy simple. Nos están diciendo que en 2 horas, perdón, sí, en 2 horas voy a producir 1 kilogramo del producto. En este caso, coincidió que cada producto demoraba, bueno, cierta cantidad de tiempo en producir 1 kilo, pero a veces como que les ponen distintos valores para confundirlos, pero en realidad siempre es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es para el cobre en Chile. Cobre en Chile. En 2 horas produzco 1 kilogramo. Entonces, en 8 horas de trabajo, que es lo que me están pidiendo, voy a producir, no sé si alguien me puede decir, pues si están despiertos. 4 kilos. Ya, perfecto, muchas gracias. Voy a producir 4 kilos. Entonces, eso lo llevo a la tabla. Ay, se me mueve. 4 kilos. Voy a dejarlo como que está todo en kilo ya, porque se ve más feo con la unidad de medida. Ya, y luego hago lo mismo para el resto de los bienes. Para el gas, en el caso del gas, si en una hora produzco 1 kilogramo, en 8 horas voy a producir 8 kilos. ¿Ya? Acá, 8. En el caso de Brasil, para el cobre, sería en 4 horas produzco 1 kilo, en 8 voy a producir X, o sea, 2 horas, o sea, 2 kilogramos. 2 kilogramos y como es lo mismo porque produce en las mismas 4 horas producen 1 kilo, vamos a ahorrarnos pega y vamos a repetirlo, ¿ya? Entonces esa sería nuestra producción en cada país. Ay, no sé si puedo borrar, yo creo que sí. Terminaron. Voy a borrar esto nomás y las conversiones, que igual es como simple. Oh, las borré. Ya, ya, disculpe. Como no me contestaron, las voy a borrar. Ya. Bueno, entonces, ahora tengo, no, ¿qué hice?
Ahora tenemos la tabla con la producción en 8 horas de trabajo, ¿ya? O sea que en 8 horas de trabajo en Chile voy a producir 4 kilogramos de cobre, 8 kilogramos de gas. En Brasil voy a producir 2 kilogramos de cobre y 2 kilogramos de gas. Y con esto, como les dije anteriormente, puedo hacer mi tabla de FPP. Tabla FPP. Como estamos hablando de dos países, también estamos hablando de dos economías y la tabla de FPP es tan solo para una economía con dos bienes. Entonces vamos a separarla. La tabla de FPP para Chile va a ser esta, cobre y gas, es bien simple. Ahora Chile y Chile. En el caso de Chile, si yo produzco 4 kilogramos de cobre, voy a estar produciendo también, esa es como la regla de FPP. Si produzco el máximo, también voy a producir el mínimo del otro bien. Entonces el mínimo sería 0, que era también el supuesto que habíamos puesto acá, que con los recursos existentes es posible producir uno u otro bien. Entonces, si produzco la máxima cantidad de cobre, también voy a producir la mínima cantidad de gas. Y si produzco la mínima cantidad de cobre, voy a producir la máxima cantidad de gas, que sería 8 kilogramos. ¿Ya? Y con esto nuestra tabla de FPP, que me va a quedar hoy, ya, sería 2, 4, 6, 8. 2, 4. Ya, supongamos que acaba el cobre, acaba el bien 1 y acaba el bien 2. El cobre se ubica en 4.0. Si produzco 4 unidades de cobre, también voy a producir 0 unidades de gas. Y si produzco 2, 4, 6, 8, si produzco 0 unidades de cobre, voy a producir también 8 unidades de gas. Y ahí simplemente lanzo la línea y ya, y si queremos combinar, podría ser una combinación válida también, 2 unidades de cobre con 4 unidades de gas, que también, como dijo su compañero, estaría dentro de la línea, de la curva, y sería un punto eficiente. En el caso de la tabla de FPP para Brasil, tenemos cobre y gas, Chile, o sea, perdón, Brasil, ay, ya qué horrible, Brasil y Brasil. Ya, entonces si yo produzco la máxima cantidad de cobre, que serían 2 kilos, voy a producir también la mínima cantidad de gas. Si produzco la mínima cantidad de cobre, voy a producir la máxima cantidad de gas, que serían también 2 kilogramos. Y hacemos lo mismo que en el caso anterior. 2, 2. Esto ya lo vamos a tomar como 1 y 2 porque el gráfico tiene que ser más chico. Si produzco 2 unidades de cobre y gas. Si produzco 2 unidades de cobre, voy a estar en este punto del gráfico, 2 unidades de cobre, 0 unidades de gas y también 0 unidades de cobre con 2 unidades de gas. Y lanzo la línea y otra posible combinación podría ser una unidad de cobre con una unidad de gas. ¿Entendieron bien? Sí, todo bien. Yo tengo una duda. ¿Qué Sí, pasaría dime. si, por ejemplo, la producción fuera, no sé, cobre, gas y, no sé, oro, por decirte algo? ¿Cómo Eh, hago las tablas? Todo. ya, no, porque la gracia de la frontera de posibilidades es que es en dos dimensiones, entonces solo puedes utilizar dos bienes, ¿ya?
Entonces, como acá dijimos en los supuestos, la sociedad solamente va a producir dos bienes. Y te pueden dar múltiples combinaciones, pero, por ejemplo, no sé, haya cobre, gas, y sí, yo puedo producir dos, uno, tres, 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 no sé, estoy inventando porque no creo que funcione esto. Pero te pueden dar múltiples combinaciones de esto y tú lo puedes graficar, pero no puedes tener una tercera variable porque eso ya sería como un gráfico en tres dimensiones y todavía no sé si ustedes han pasado cálculo 3 o están en cálculo 3, quizá, no sé. Eso ya es como más complicado. Entonces, solamente vamos a trabajar con dos variables o dos bienes y eso es bien simple, la verdad. Así que no se compliquen Ya, la vida. gracias. ¿Ya? Entonces, uy, qué horrible la letra ya, pero eso sería el punto 1. Determine la cantidad producida en una jornada de 8 horas de trabajo. Ah, acá lo vimos, 8 horas de trabajo. Ay, no tengo nada. Voy a cambiar el color. Ya, esto es por 8 horas. Luego vimos lo que era la tabla de FPP para cada país, que son dos economías, y los gráficos, ¿ya? Y finalmente vamos a ver el punto B, que dice obtenga la matriz de costo de oportunidad, explicando en qué bien muestra ventajas comparativas cada país para su especialización en el intercambio. Ya. Ay, no era acá. Ya vamos a suponer. Ay, ¿dónde está? Perdón. No, bien. Vamos a suponer, para ver el costo de oportunidad, cuánto gano y cuánto pierdo por producir cada kilogramo de cobre o cada kilogramo de gas, tanto en Chile como en Brasil. Entonces, cuando yo produzco 1 kilogramo de cobre, voy a dejar de... Ay, voy a escribirlo mejor, que es como más sencillo. Esto lo voy a borrar. Si produzco ya. Entonces, acá me están pidiendo para 1 kilogramo de cobre o 1 kilogramo de gas. Esto porque es lo que se construye finalmente al principio, que sería lo que nos da la instrucción y nos asignan 1 kilogramo de cobre. Y sería como una medida estándar porque no tenemos otra forma de saber con otro valor. Por ejemplo, 4 kilos, si yo produzco 4 kilogramos de cobre o 2 kilogramos de gas, sería como una cosa bien rara. Entonces, como si yo produzco 1 kilo de cobre, ¿cuántos kilogramos de gas voy a dejar de producir? Entonces, si yo produzco, en este caso, em, vamos a utilizar los otros valores. En Chile, 4 kilogramos de cobre, voy a dejar de producir ¿cuántos kilogramos de gas? Si alguien puede decir.
Súper. ¿Cuántos kilogramos de gas dejo de producir si produzco 4 kilogramos de cobre? ¿8? Sí, exacto. 8. Ah, se superpone. Oh, ya. Terrible. Ya, bueno. Entonces yo produzco 4 kilogramos de cobre. Dejo de producir 8 kilogramos de gas. Entonces acá me están preguntando por 1 kilogramo de cobre. Si yo produzco 1 kilogramo de cobre en Chile, 1 kilogramo de cobre, voy a dejar de producir 2 kilogramos de Dos. gas. exacto, 2 kilogramos de gas. Ya, entonces, si yo produzco 1 kilogramo de cobre, voy a dejar de producir 2 kilogramos de gas. ¿Ya? Bueno, por favor. No, ok. Ahí sí. Ya, vamos a seguir. Perdón por interrupciones que soy nueva con la pizarra. Ya. Si yo produzco 1 kilogramo de, bueno, en Chile, cuando yo produzco 8 kilogramos de gas, ay, no, 8 kilogramos de gas, ay, no sé qué le pasa al puntero. Perdón, perdón, perdón. Ahí sí. Hoy tengo problemas técnicos. Ya, ahí sí. Voy a agregar una hoja. Disculpen por la interrupción, pero no sé qué le pasa. Ya voy a agregar una hoja y voy a seguir. Por si molesta. Pero no creo. Entonces, cuando yo produzco 8, ya, ahora sí. 8 kilogramos de gas, voy a dejar de producir 4 kilogramos de cobre. Si produzco 1 kilogramo de gas, como me lo están diciendo acá, 1 kilogramo de gas,
voy a dejar de producir 0,5 kilogramos de cobre. ¿Ya? Entonces acá habíamos dicho que eran 2 kilogramos de gas y 0,5 kilogramos de cobre. En el caso de Brasil es lo mismo. En Brasil me dicen que si yo produzco 2 kilogramos de gas, dejo de producir también 2 kilogramos de cobre, y es lo que habíamos dicho acá, y que está también en la fuente de posibilidades de producción. Si yo produzco esto, voy a dejar de producir 2 kilogramos también. Y por cada kilogramo de cobre, vamos a ver primero el cobre, 1 kilogramo de cobre va a ser X, ¿ya? Y X nos va a dar 1 kilogramo. Y como dijimos anteriormente, como son los mismos valores en ambos bienes de, de Brasil, vamos a repetir los valores, o sea, el valor de arriba, ¿ya? A ver, cobre. ¿Ya? Y esta sería nuestra matriz de... Se me olvidó. Era... ay, costo de oportunidad, disculpe. Me distraje con el plumón y la pizarra. Ya. Entonces, esa sería nuestra matriz de costo de oportunidad. Esto quiere decir que en Chile, al producir 1 kilogramo de cobre, dejo de producir 2 kilogramos de gas. En cambio, en Brasil, al producir 1 kilogramo de cobre, voy a dejar de producir 1 kilogramo de gas. Entonces, ¿quién tiene ventaja competitiva? El que tiene el menor costo de oportunidad. O sea que Brasil en este caso, que sería una realidad diferente, tendría ventaja competitiva en el bien del cobre respecto a Chile, porque deja de producir menos cantidad de gas cuando produce la misma cantidad de cobre. ¿Se entiende bien? Sí, sí se entiende. Ya, gracias. Entonces, en el otro caso, cuando yo produzco 1 kilogramo de gas en Chile, voy a dejar de producir 0,5 kilogramos de cobre. Y si produzco 1 kilogramo de gas en Brasil, voy a dejar de producir 1 kilogramo de cobre. Entonces, la ventaja competitiva se da para el que tiene menos costo de oportunidad, o sea, menos costo de oportunidad, que sería en este caso Chile, porque al producir 1 kilogramo solamente deja de producir medio kilo de cobre. Y lo vamos a escribir acá. Voy a cambiar el color. Y ahora vamos a escribir acá Chile tiene ventaja competitiva respecto al, al gas. Respecto al gas, y Brasil tiene ventaja respecto al cobre. Esto se trata de un ejercicio, entonces no tiene nada que ver con la realidad.
Y con eso creo que finalizaríamos el ejercicio. Otra vez tasas comparativas cada país para... Ya, claro. Entonces, esto nos puede facilitar el intercambio en el extranjero, o la exportación y todo eso, pero no lo vamos a ver todavía. Y eso, era un ejercicio bien simple, la verdad, porque tenemos que empezar con algo simple y tampoco quería aburrirlos con algo más complicado y más largo. Quería hacer la primera ayudantía un poco más corta, creo que me demoré 15 minutos menos. Y no sé si tengan dudas. Sí, Majo. Con estos mismos datos se puede ir construyendo la tabla de FPP, pero con los datos anteriores, no con los datos del costo de oportunidad. Ay, no puedo cambiar acá. Ay, no. Ya. Con estos datos yo construyo mi tabla, ¿ya? No sé si llegué muy tarde a la respuesta, pero... Y... Ah, ya, muchas gracias, Jorge. Entonces, eso sería la ayudantía de hoy. Creo que no hay dudas. La próxima semana voy a estar trayendo voy a traer un ejercicio más complicado si quieren, pero este está súper bien para partir, así que em, eso. Muchas gracias y disculpen por los inconvenientes. Una pregunta. Dime. ¿La ayudantía son distintas cada semana? Sí, mira, somos 4 ayudantes y cada ayudante hace una ayudantía diferente cada semana. Y esa ayudantía se va a repetir, en mi caso, lunes y jueves. Y en el caso de los demás, los días que tengan, la verdad es que no sé qué días tienen, pero es la misma Ya, ayudantía toda la semana y se repite. Pero son diferentes ayudantías de cada, o sea, son 4 ayudantías diferentes en realidad. Tú puedes ir a visitar a cualquiera de los otros, porque también graban sus ayudantías y las subimos a un canal de YouTube. bacán, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda?